Hola a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Lillona y en el vídeo de hoy voy a hablaros de los 16 nuevos vecinos que todavía no he hecho ningún vídeo sobre ellos que anunciaron para la versión 2.0 de Animal Crossing. Voy a hacerlo con esta página que está en inglés, pero os voy a ir diciendo también los nombres en castellano porque me gusta cómo están aquí puestos y luego haré una tier list después de hablar un poco de ellos. Entonces, como vemos aquí, nos pone que hay 8 nuevos vecinos completamente que nunca se habían visto y luego hay 8 que vienen de anteriores Animal Crossing o que se han recuperado y eso que no estaban en el New Horizons. Entonces, vamos a ver primero los nuevos y luego los 8 que se han rescatado de anteriores versiones. Como vemos, aquí tenemos a Sasha, que es una conejita o conejito, porque como no se sabe mucha información de ellos, mucho se tiene dudas de pues, qué personalidad son, de si serán chico o chica, etc. Sasha se llama Ariel en español, pero como vemos aquí en esta otra página en japonés se llama Mitchell. Entonces, pues la gente está teniendo dudas sobre ella o él, pero bueno, da igual, que es muy mono este conejo. Sea chico o chica, a mí me gusta y lo quiero tener y me pega mucho en mi isla Inerion. Entonces, su cumple, bueno, es el 19 de mayo, y poco más se sabe. Vale, luego tenemos a Ione, que es esta ardillita también muy mona, que se llama Auri en español. Y su cumple es el 11 de septiembre, que es Virgo como yo. Y no sé, también me parece bastante mona, así como con la cola de galaxia. También la querría tener, creo, en Inerion. Y no sé, no se sabe qué personalidad será todavía, pues como os digo, se sabe muy poco. Pero me gusta lo nuevo que estamos viendo. Luego tenemos aquí a Tiansheng, que es un mono nuevo. Tiansheng también se llama Tiansheng en español, o sea, se llama igual. Y su cumple es el 18 de agosto, entonces pues su personalidad está también por confirmar. Luego tenemos aquí a esta preciosidad de ciervo que se llama Shino. Se llama Yuki en español. Y también hay muchas dudas sobre si va a ser una chica o un chico. Yo le veo vestido de chica, pero bueno, muchos dicen que es como con cuernos y por eso será un chico. La verdad es que me da igual también, me parece monísimo o monísima, no sé, este ciervo me encanta y también lo quiero tener. Y su cumple es el 31 de octubre. ¡Oh, qué pena! Porque sale el 5 de noviembre esto, así que no podremos celebrarlo. Bueno, es igual, que es genial. Luego tenemos aquí a Marlo, que es un hámster muy gracioso con gafas. Se llama Marlo también en español. Y bueno, a mí los vecinos con gafas me hacen mucha gracia, la verdad. Pero ya sabéis que los hámsters no me acaban de gustar mucho. Pero bueno, luego en la tier list ya los colocaré, porque estoy un poco aquí dudosa. Su cumple es el 26 de junio y pues no se sabe nada más pues de ninguno hasta que nos salgan. O al menos yo no he encontrado más información. Luego tenemos también aquí a Petri, que es un nuevo ratón. Es como si fuera un ratón de laboratorio, me imagino, porque tiene como esta bata y pues no sé, las orejas no las entiendo por qué son así. Supongo que, yo qué sé, como las gafas estas de 3D me recuerdan a mí. Pero bueno, las gafas, o sea, es gracioso, la verdad, es gracioso Petri. Pero bueno, tampoco es que me haga ilusión tenerle, pero es mono y es el 23 de octubre su cumple. ¡Ay! Hoy es 23 de octubre, justo que estoy grabando este vídeo. Pues nada, felicidades Petri, no puedo dártelas porque aún nadie te tiene. Luego tenemos aquí a Cefalobot, que se llama Octoberto en español. Me gusta más Cefalobot, la verdad, el nombre. Pero a mí los vecinos así, robots, pues no me acaban, sinceramente. Y no entiendo por qué no hacen un pulpo nuevo más guay, ya que solo hay 3, pues podrían haber hecho uno más chulo en vez de este. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Su cumple es el 1 de abril. Luego tenemos aquí a Queen, que se llama Alexis, que es una nueva águila, así con tonos lilitas y tal. Y su cumple es el 20 de enero. Como veis, al menos yo, supongo que la gente tiene ideas de qué personalidades son, pero como nada está confirmado del todo, pues prefiero no decirlo. Además, en varias páginas como esta pone pues que no se sabe. Así que yo pues no digo nada, pero bueno, algunos se puede imaginar un poco qué personalidad serán. Vale, y ahora ya os he explicado los 8 vecinos que vienen totalmente nuevos. Entonces ahora vamos a pasar a los que vienen rescatados de otros juegos que no estaban en el New Horizons. Y pues empezamos por este pingüino Chapwick. Es un pingüino vago. Se llama Gavino en español y su cumple es el 24 de diciembre. Viene de Animal Forest Game, un juego que estaba en GameCube. ¡Wow! Luego tenemos aquí a Zoe, que se llama Naricia, creo. Que es una oso hormiguero. Y pues su cumple es el 10 de febrero y viene también de la GameCube y su personalidad es normal. La verdad es que de los 8 que vienen de otros juegos, pues ninguno me acaba de gustar mucho, pero bueno. Luego tenemos aquí a Ace, que se llama Uno, y su cumple es el 11 de agosto. Su personalidad es
Jock, pone en inglés, la verdad es que no sé exactamente a qué se refiere. Vale, Jock es atlético, o sea, se refiere que es, pues eso, deportista. Luego tenemos a Río, que es este avestruz, que se llama Río también. Y pues su cumple es el 10 de septiembre y viene también de la GameCube. O sea, todos están viniendo como de la GameCube, de un Animal Crossing que hubo. Yo ese no lo jugué porque yo empecé en el Wii World, en la Nintendo DS, así que... Y Pepi... Madre mía, tengo que buscarlo todo. Vale, sí, lógicamente Pepi es presumida. Luego tenemos aquí a Fred, que en español se llama Ulises, que es gruñón. Me parece que Cranky significa eso. Y este viene pues del mismo juego también. Vale, los que vienen del Animal Forest Emas es un juego de la GameCube, pero que solo estaba en Japón. Bueno, pues mira, este no está tan mal, este perro. O sea, a ver, sus cejas no me convencen, pero dentro de lo que está volviendo, no está mal. Y su cumple es el 30 de octubre. Tenemos aquí a Azalea, que es una rinoceronte que es bastante mona. Se llama Azalea también. Y su cumple es el 18 de diciembre. Y es presumida. Y viene también pues del mismo juego que os estoy diciendo, que se hizo para la GameCube solo en Japón. Y esta pues es bastante mona, la verdad, dentro de lo que hay. Vale, por último nada, todavía quedan dos vecinos. Queda Roswell, que es un alligator, como un caimán, de los que ya tenemos bastantes. Y pues ninguno me acaba de gustar tampoco. Y bueno, pues este viene del mismo juego, es que todos los han rescatado creo que de ese juego, porque no volvieron a aparecer, no sé. Su cumple es el 2 de mayo y es vago. Y luego tenemos aquí a esta koalita Faith que se llama Felicia y su cumple es el 21 de marzo. Esta viene también de otro Animal Crossing de la GameCube, pero no uno que solo estuvo en Japón, sino uno, el primero que hubo, me imagino. Entonces su personalidad es normal y tampoco está mal, es bastante cookie. Ahora viene cuando voy a hacer la tier list de todos estos vecinos que tenemos por aquí. Pues creo que voy a ir poniéndole numeritos al lado, pero es que estoy bastante dudosa. Son 16, no voy a empezar por el 16, por el último. El que menos me gusta de todos, tengo que pensar. El que menos me gusta es Río, creo, porque los avestruces no me gustan nada. Y no me gustan nada, ni los colores nada de lo que tiene. No me gusta ni la personalidad, es que nada me gusta, lo siento. Entonces lo pongo en puesto 16. Luego, está difícil la cosa, porque los que me gustan más los sé, pero entre los que menos me gustan no sé cuál es peor que el otro. Vale, luego en posición 15 voy a poner a Tian Sheng, este mono, porque no me gusta nada. O sea, es que el aspecto no me acaba de gustar, lo siento. Y los monos de por sí ya no me gustan, que ya lo sabéis también. Así que pues no sé, he puesto 15. Me está costando un poco. Luego aquí voy a poner en el puesto 14 a 1 este pájaro de ahí. Porque los pájaros tampoco me gustan, es que básicamente, y encima el diseño no me gusta. 14, entonces, el número 13 va a ser Cefalobot. O sea, Octoberto, porque tampoco me gusta nada. Y pues es que no sé. No me gusta, es que no me gusta. Esto era el número 13, ¿verdad? Vale, ahora el 12 voy a dárselo... El 12 se lo voy a poner a Chapwick, porque no me acaba de gustar este pingüino. Estaba dudando, bueno, no. Le voy a dar el 12 a Roswell, porque tampoco me gusta, es que como ninguno me gusta. Y el 11 a Chapwick, porque es que ninguno de estos me gusta, sinceramente. O sea, ni Roswell ni el pingüino Gabino. Así que he puesto 12 y 11. Luego, número 10 voy a dárselo a Zoe, que es la oso hormiguero, que se llama Naricia, y tampoco me convencen los osos hormigueros, pero ojo que le he puesto 10, tampoco le he puesto la última, porque es que los otros me gustaban menos todavía. Luego el 9 se lo voy a dar al águila queen, Alexis, porque tampoco me gustan nada las águilas. El puesto número 8 se lo va a llevar Marlo, el hámster. Pero bueno, o sea, no lo tendría, sinceramente, y no me gustan los hámsters, pero bueno, está en puesto número 8, así que ni tan mal para los 16 que hay. Luego el 7 se lo doy a Fred, el perro este con las cejas gordas, Ulises, amarillo, que es que su problema son las cejas, pero por lo demás tampoco me disgustaba. O sea, no está tan mal en realidad. Quizás podría incluso tenerlo, que no me pasaría nada. Número 6 se lo voy a dar a Petri,
el ratoncito gracioso con las gafas, que me hace mucha gracia. Y pues no sé, para reír un rato y tenerlo como acompañante, que seguro que es majísimo, lo tendría quizás en la isla, pero dudo que vaya a ocurrir. Número 5 voy a poner a Felicia, que es la koala. Porque, a ver, no es preciosa, pero no está tan mal. Hombre, el número 5 está bastante bien, la verdad. 5 es la koalita, esta. Me gusta más Melba, pero no está mal. Número 4, puesto cuarto, pongo a Azalea, esta rinoceronte. Me parece bastante bonita para ser, pues, rinoceronte, eso, conjunto con Natura. Me parecen como las dos más monas. Estaba dudando entre ponerle el 4 a Ione o a Azalea, porque, a ver, pero me gusta más como una ardillita. Su flequillo no me convence de Ione, aunque la pongo en puesto número 3, porque me gusta igualmente bastante el diseño, es cookie, y ese azulita de galaxia me gusta. Luego en puesto número 2 está Ariel o Sasha, me da igual si es chico o chica, me parece súper bonito este vecino y pues lo voy a tener segurísimo, vamos. Y por último, el tan esperado número 1, que antes de que hiciera la tier list estoy segura de que todos habéis acertado cuál iba a ser mi número 1. Y es obviamente Yuki, la ciervo que se llama también Shino. Es que cuando lo vi me enamoré. Ya sabéis que los ciervos me gustan pues prácticamente todos, aunque por muy feos que sean, me gustan incluso por ser ciervo. Así que si encima es precioso y con estos cuernos tan monos, que siempre lo digo, pero a mí me recuerda a 02 de Darling in the Franxx. Y no sé, es que me gustó mucho también ese anime, así que no sé, le amo y lo voy a tener. O la voy a tener, no lo sé. Pero en Ohara va a estar sí o sí. Espero que se puedan buscar en islas, que yo creo que sí. Y pues bueno, eso es todo por el vídeo de hoy, chicos. Espero que os haya gustado la tier list. Decidme por favor si estáis de acuerdo en comentarios cuál es vuestro favorito, que me encantaría leerlo y saber cuál es el que más os gusta de los 16 nuevos. Y pues os dejo por aquí el botón de suscribiros por si os ha gustado el vídeo y queréis suscribiros para seguir viendo. Y algún otro vídeo más de mi canal. Y nos vemos en el siguiente. Adiós.